Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Hidrógeno Explicado. Les habla el Dr. Víctor Rangel y hoy voy a hablar de cómo se produce el hidrógeno a partir del carbón y de la biomasa. Y abordaré el tema de los costos nivelados de producción de hidrógeno a partir de diferentes tecnologías. Al final del episodio, quiero compartir con ustedes un video que grabé a un evento que asistí esta semana aquí en Alemania de un tractocamión a hidrógeno con celdas de combustible. Y sin más preámbulo, comenzamos. Para comenzar, me gustaría darles un contexto tecnológico de la tecnología de la gasificación. Antes de hablar de electrólisis o gas natural, es importante recordar que el hidrógeno no es una tecnología nueva. Durante décadas, uno de los métodos más utilizados para producir hidrógeno en ciertas regiones del mundo ha sido la gasificación de carbón. Este proceso se basa en convertir el carbón sólido en una mezcla gaseosa conocida como gas de síntesis o syngas, que está compuesta principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno. La gasificación se utiliza desde hace más de un siglo en la industria química y energética y actualmente sigue siendo relevante en países donde el carbón es abundante, particularmente China, que produce una parte significativa de su hidrógeno mediante esta tecnología. Sin embargo, también es una de las más intensivas en carbono, como lo vamos a ver más adelante, lo cual explica por qué su papel en la transición energética es objeto de debate. Ahora quiero explicar brevemente cómo funciona este proceso. Todo comienza con la materia prima, que en este caso es carbón, aunque también pueden utilizarse derivados como coque de petróleo u otros combustibles sólidos. Primero, el carbón pasa por una etapa de molienda y mezcla con agua, lo que permite preparar el material para su entrada al gasificador. Dentro del gasificador ocurre el corazón del proceso. Aquí el carbón reacciona a temperaturas muy elevadas, típicamente alrededor entre los 900 y los 1400 grados centígrados o Celsius, en presencia de vapor y una cantidad controlada de oxígeno. En estas condiciones se producen las reacciones principales del proceso, siendo la primera la reacción entre el carbono y el vapor de agua y nos produce monóxido de carbono e hidrógeno, que forman el llamado gas de síntesis. Posteriormente, parte de ese monóxido de carbono vuelve a reaccionar con vapor de agua en la reacción conocida como water gas shift y entonces nos produce dióxido de carbono y hidrógeno. Esta reacción sirve para aumentar la producción de hidrógeno. Posteriormente, pasamos a la etapa de limpieza y separación del gas. Aquí, el gas de síntesis que sale del gasificador no está limpio. Contiene diferentes impurezas, como por ejemplo, partículas sólidas, compuestos de azufre, mercurio, dióxido de carbono, entre otros. Por ello, el gas que pasa por varias etapas de limpieza y tratamiento donde se eliminan estos contaminantes. Primero, por ejemplo, podemos tener una etapa de eliminación de las partículas. Posteriormente tenemos una eliminación de mercurio, una planta de limpieza de gases donde se puede eliminar el ácido sulfúrico, azufre, dióxido de carbono. Tenemos aquí ya una separación. Y después tenemos una etapa de separación avanzada de gases donde extraemos el hidrógeno y el monóxido de carbono. Aquí ya es donde el hidrógeno pasa para su utilización en otras etapas. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, la gasificación de carbón es una tecnología madura y bien conocida, pero el problema principal es que su intensidad de carbono es alta. Si no se incorpora captura y almacenamiento de CO2, esta ruta puede generar emisiones significativamente más altas que otras formas de producción de hidrógeno. Por esta razón, aunque sigue utilizándose en algunas regiones del mundo, especialmente donde el carbón es abundante y barato, su papel en un sistema energético bajo en carbono es cada vez más cuestionado. Es por eso que en los últimos años ha crecido el interés en otras rutas que utilizan recursos renovables o residuos, como por ejemplo la producción de hidrógeno a partir de biomasa, que veremos a continuación. Después de analizar rutas de producción de hidrógeno basadas en combustibles fósiles, como el gas natural o el carbón, existe otra alternativa interesante que consiste en utilizar biomasa. Cuando hablo de biomasa, me refiero a materia orgánica, como residuos agrícolas, forestales o incluso
residuos orgánicos urbanos. Desde el punto de vista energético, la biomasa tiene una característica importante. El carbono que contiene proviene originalmente del dióxido de carbono que las plantas capturaron de la atmósfera durante su crecimiento mediante la fotosíntesis. Por esta razón, dependiendo de cómo se gestione el proceso, la producción de hidrógeno a partir de biomasa puede llegar a tener una huella de carbono baja o incluso negativa, especialmente si se combina con tecnologías de captura de carbono. No obstante, no existe una única forma de producir hidrógeno a partir de la biomasa. Existen diferentes rutas tecnológicas, pero las tres más representativas son la gasificación, la pirólisis y la fermentación, como se muestra en este diagrama. La diferencia principal entre ellas está en las condiciones químicas y térmicas bajo las cuales se transforma la biomasa. Y para entender mejor, explico brevemente cada una de ellas. La primera ruta es la gasificación, que es probablemente la más cercana a los procesos industriales termoquímicos tradicionales. En este caso, la biomasa se calienta a altas temperaturas, típicamente entre los 700 y los 1000 grados centígrados, en presencia de una cantidad limitada de oxígeno o aire. Esto es muy importante. En términos de ingeniería, a esto se le conoce como oxígeno subestequiométrico. Es importante entender que no hay suficiente oxígeno para que ocurra una combustión completa. En lugar de quemarse completamente, la biomasa se convierte en un gas de síntesis o sin gas, el cual está compuesto principalmente de hidrógeno, el cual tiene un porcentaje en volumen entre el 25 y el 30% en volumen de los gases. Monóxido de carbono entre un 30 y un 60% también. Dióxido de carbono de entre un 5 y un 15%. Metano 0 al 5%. Y el nitrógeno puede contener si se usa aire como agente gasificante. Si se usa únicamente oxígeno, pues entonces el nitrógeno no aparece en esos gases. Posteriormente, este gas puede pasar por reacciones adicionales como la reacción Water-Gas Shift para aumentar el contenido de hidrógeno, como lo vimos en la diapositiva anterior. Actualmente la gasificación es la ruta más madura para producir hidrógeno a partir de la biomasa. Después tenemos la pirólisis, que es la segunda ruta. La diferencia fundamental con la gasificación es que la pirólisis ocurre en ausencia total de oxígeno. En este proceso, la biomasa se calienta a temperaturas moderadas, típicamente entre los 400 y los 600 grados Celsius, provocando su descomposición térmica. El resultado no es únicamente gas. La pirólisis produce tres productos principales: bioaceite por un lado, biochar o carbón vegetal por otro, y finalmente gases ligeros cuyos componentes principales son hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, hidrocarburos ligeros y otros, por ejemplo, tolueno, sileno, etc. Se les conoce como compuestos aromáticos. También puede contener agua y algunos fenoles y nitrilos. Su composición varía bastante, es por ello que no muestro aquí los porcentajes porque varía mucho del tipo de biomasa que se está ingresando a la pirólisis. Lo que sí puedo comentar es que estos gases pueden posteriormente procesarse para extraer hidrógeno o aumentar su concentración. Es importante mencionar que la temperatura influye en los productos. Por ejemplo, de acuerdo con lo que he leído yo en artículos, por encima de los 650 grados Celsius se favorece la producción de gas, mientras que a temperaturas entre más o menos los 350 o los 500 grados Celsius se maximiza la producción de líquidos. Una característica interesante de la pirólisis es que permite valorizar diferentes productos, como ya lo mencioné anteriormente, lo que en algunos casos puede mejorar la economía del proceso. Y finalmente tenemos la fermentación, que esta es la tercera ruta y es completamente diferente a las dos anteriores. En este caso no hablamos de un proceso térmico, sino de un proceso biológico. En la fermentación, los microorganismos como bacterias o algas descomponen compuestos orgánicos presentes en la biomasa y producen hidrógeno como uno de los subproductos metabólicos. Al gas de la fermentación se le conoce comúnmente como biogás
Y solo como referencia para que conozcan ustedes la composición de los gases o la composición de ese de biogás, les comento que en volumen pueden tener proporciones de metano, no sé, 50 al 75% aproximadamente, dióxido de carbono, 25 al 50%, vapor de agua, del 0 al 10%, también depende de la humedad que contenga la biomasa. Nitrógeno puede ser del 0 al 5%, sulfuro de hidrógeno 0 al 3%, hidrógeno 0,1% y algunas trazas de amoníaco. Este proceso ocurre a bajas temperaturas, generalmente por debajo de los 100 grados Celsius, y en un ambiente anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Y esto es muy importante. Sin embargo, a diferencia de las rutas termoquímicas, esta tecnología se encuentra todavía en etapas avanzadas de investigación y desarrollo, y su aplicación industrial a gran escala aún es limitada. Lo que puedo comentar de ello es que, aunque la producción de hidrógeno a partir de biomasa es técnicamente viable, su desarrollo industrial aún no está distribuido de manera uniforme en el mundo. Las regiones que han avanzado más en este tipo de tecnologías suelen ser aquellas donde existe una gran disponibilidad de masa residual. Por ejemplo, en Europa, varios países han desarrollado proyectos de gasificación de biomasa, particularmente Suecia, Finlandia y Austria, donde la industria forestal genera grandes cantidades de residuos lignocelulósicos. En Suecia, por ejemplo, se han desarrollado proyectos para convertir residuos forestales en gas de síntesis que pueda utilizarse para producir combustibles sintéticos o hidrógeno. En Finlandia, también se han explorado sistemas de gasificación integrados con industrias de procesamiento de madera. Y en América del Norte, especialmente en Estados Unidos y Canadá, existen programas de investigación orientados a convertir residuos agrícolas y forestales en hidrógeno y biocombustibles avanzados. Por otro lado, en Brasil, el interés se centra principalmente en el aprovechamiento de residuos de la industria de la caña de azúcar, como el bagazo. Y en Japón, la producción de hidrógeno a partir de biomasa se ha investigado dentro de estrategias de economía circular, utilizando residuos urbanos y orgánicos. Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, es importante entender que la escala actual de producción de hidrógeno a partir de biomasa sigue siendo relativamente pequeña en comparación con otras rutas como el reformado de gas natural o la electrólisis. Esto se debe principalmente a dos factores. Primero, la disponibilidad limitada de biomasa sostenible. Y segundo, la complejidad logística asociada a recolectar, transportar y procesar estos recursos. Por esta razón, muchos expertos consideran que el hidrógeno a partir de biomasa probablemente tendrá un papel más bien complementario. Y finalmente, a manera de reflexión, quiero comentar lo siguiente, y es que, a pesar de estas iniciativas, es importante entender que la escala actual de producción de hidrógeno a partir de la biomasa sigue siendo relativamente pequeña en comparación con otras rutas como lo es el reformado de gas natural o la electrólisis. Esto se debe principalmente a dos factores. Primero, la disponibilidad limitada de biomasa sostenible. Y segundo, a la complejidad logística asociada a recolectar, transportar y procesar estos recursos. Por esta razón, muchos expertos consideran que el hidrógeno a partir de biomasa probablemente tendrá un papel más bien complementario, especialmente en aplicaciones donde se utilicen residuos orgánicos o biomasa que de otro modo no tendría un uso energético. De hecho, eh, un argumento con el cual estoy totalmente de acuerdo es que la biomasa puede ser una solución local muy interesante, pero que difícilmente será una solución global a gran escala para producir hidrógeno. Ahora que hemos visto varias rutas de producción de hidrógeno, desde combustibles fósiles hasta biomasa, es momento de comparar estas tecnologías para entender sus principales diferencias en términos de energía, emisiones y madurez tecnológica. Hasta ahora he analizado diferentes formas de producir hidrógeno. Les he mostrado rutas basadas en combustibles fósiles,
como el reformado de gas natural o la gasificación de carbón, pero también rutas que utilizan energía eléctrica o recursos renovables, como la electrólisis o la biomasa. La pregunta natural entonces es, ¿cómo se comparan realmente estas tecnologías? En esta diapositiva que les muestro, he resumido 4 de las principales rutas de producción de hidrógeno para comparar algunos aspectos clave, como lo es la fuente de energía utilizada, o sea, su energía primaria, las emisiones de carbono asociadas a estas tecnologías, su madurez tecnológica y el potencial de escala, que es lo que voy a comentar en un momento. Comencemos con electrólisis. En este caso, la fuente principal de energía es la electricidad. Si la electricidad proviene de fuentes renovables, las emisiones de carbono pueden ser muy bajas o prácticamente nulas. Sin embargo, la electrólisis aún se encuentra en una etapa de expansión tecnológica. Aunque los electrolizadores ya son tecnologías comerciales, su despliegue a gran escala todavía está creciendo en el mercado. En otras palabras, es una tecnología con gran potencial a futuro, pero que depende fuertemente ¿de qué? Pues del costo y de la disponibilidad de electricidad limpia. La segunda ruta es la producción de hidrógeno a partir de gas natural, principalmente mediante reformado con vapor de metano o SMR. Hoy en día, esta es la tecnología dominante a nivel mundial. Su principal ventaja es que es una tecnología bastante madura, confiable y escalable, lo que ha permitido producir hidrógeno a gran escala durante décadas. Sin embargo, también presenta una desventaja importante, que sus emisiones de CO2 pueden ser altas, ya que el carbono del gas natural termina liberándose durante el proceso. Por esa razón, en los últimos años se ha investigado la incorporación de captura de carbono para reducir las emisiones de dióxido de carbono, a lo que se le da origen al llamado hidrógeno azul. Su madurez, como ya lo comenté, pues también es alta. La tercera ruta es la producción de hidrógeno a partir de biomasa o residuos orgánicos. En este caso, el recurso energético proviene de materia orgánica, como lo comenté hace un momento, como residuos agrícolas o forestales. Las emisiones asociadas pueden ser moderadas o incluso bajas, dependiendo del origen de la biomasa y del proceso utilizado. Una ventaja interesante es que permite valorizar residuos que de otro modo podrían desperdiciarse. Sin embargo, el principal desafío de esta ruta es la disponibilidad limitada de biomasa sostenible y la complejidad logística asociada a su transporte y procesamiento. Por esta razón, su potencial de escala global suele considerarse más limitado. Y finalmente, tenemos la producción de hidrógeno a partir de carbón, principalmente mediante la gasificación. Esta tecnología también es madura y puede producir hidrógeno a gran escala, especialmente en países con abundantes recursos de carbón. Sin embargo, desde el punto de vista climático ya hemos visto que tiene una gran intensidad de carbono y por esta razón su uso dentro de una transición energética baja en emisiones es cada vez más cuestionada, especialmente si no se incorporan tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Lo interesante de esta comparación es que muestra algo muy importante. No existe una única forma de producir hidrógeno. Cada tecnología tiene varias limitaciones y ventajas, y su aplicación depende de factores como los recursos energéticos disponibles, el contexto económico, la infraestructura existente y las políticas climáticas de cada región. En otras palabras, el hidrógeno no es una tecnología única, es más bien un vector energético que puede producirse de múltiples maneras, cada una con complicaciones muy diferentes en términos de costo, emisiones y escalabilidad. Y justamente por eso surge otra pregunta clave aquí. ¿Cuánto cuesta producir hidrógeno utilizando estas diferentes rutas tecnológicas? Es por ello que en la siguiente diapositiva voy a hacer una comparación de estas tecnologías desde el punto de vista económico. Ahora he hablado de diferentes rutas para producir hidrógeno, electrólisis, gas natural, carbón, biomasa. Pero al final del día en el mundo real hay una variable que suele determinar qué tecnología se implementa y cuál no, y esto es el costo. En esta gráfica muestro el llamado LCOH o Levelized Cost of Hydrogen, o en español, costo nivelado del hidrógeno,
que básicamente representa el costo promedio de producir 1 kilogramo de hidrógeno considerando su inversión, operación y energía. Lo primero que quiero que observen en esta gráfica es la barra que se encuentra de color rojo, que es la correspondiente al reformado de gas natural. ¿Por qué he marcado esta en rojo? Porque esta tecnología que está basada en gas natural representa la referencia económica del mercado mundial del hidrógeno. Dependiendo del precio del gas natural, producir hidrógeno mediante el reformado de vapor puede costar aproximadamente entre 1 y 2.5 dólares por kilogramo. Esto explica por qué actualmente la gran mayoría del hidrógeno que se produce en el mundo sigue siendo hidrógeno fósil, porque es muy barata. Si se incorpora captura de carbono, lo que comúnmente se conoce como hidrógeno azul, el costo aumenta a aproximadamente 3.5 dólares por kilogramo, como se puede apreciar en esta gráfica. Esto claramente refleja el costo adicional de capturar, comprimir y almacenar el dióxido de carbono. Ahora comparemos esto con la electrólisis. Cuando el hidrógeno se produce mediante electrólisis, los costos actualmente pueden situarse entre aproximadamente 4 y 10 dólares el kilogramo, dependiendo principalmente de un factor clave que ya lo mencioné anteriormente y que es el precio de la electricidad. A decir verdad, en muchos sistemas de electrólisis, la electricidad representa entre el 60 y el 80% del costo total del hidrógeno. Esto significa que el futuro económico del hidrógeno verde está profundamente ligado a la disponibilidad de electricidad renovable, abundante y barata. Solamente como comentario, la semana pasada estuve revisando los costos de hidrógeno producidos aquí en Alemania a través de electrólisis de red y renovable, y les puedo decir que se encontraba en un promedio nacional de alrededor de los 9.5 euros por kilogramo de hidrógeno, lo cual es pues bastante alto, ¿vale? Si lo comparamos con la referencia que es el reformado del gas natural. Finalmente, las rutas basadas en biomasa o residuos, como se aprecian en estas dos últimas barras de la gráfica, suelen situarse en un rango intermedio, pero su despliegue a gran escala está limitado por la disponibilidad sostenible de biomasa y por la logística del suministro. En otras palabras, desde un punto de vista estrictamente económico, el desafío del hidrógeno limpio no es únicamente tecnológico, sino también energético, porque el costo del hidrógeno depende directamente del costo de energía que lo produce. Y esto obliga a hacer una pregunta importante. Si producir hidrógeno limpio sigue siendo significativamente más caro que producir hidrógeno fósil, ¿en qué sectores tiene realmente sentido utilizar hidrógeno hoy? Y esto es una discusión muy activa en el sector energético. En este capítulo hemos recorrido prácticamente todas las rutas principales de producción de hidrógeno, desde combustibles fósiles hasta electrólisis y biomasa. Pero para cerrar este bloque de producción, quiero darles mis conclusiones finales. Primero, a lo largo de estos episodios, hemos visto que el hidrógeno no es una tecnología única, sino más bien un vector energético que puede producirse a partir de múltiples recursos, combustibles fósiles, electricidad renovable o biomasa, y que cada ruta responde a contextos energéticos distintos. Hoy en día la realidad es que la gran mayoría del hidrógeno sigue produciéndose a partir del gas natural o de carbón, principalmente mediante el reformado de metano y la gasificación. Luego, las tecnologías bajas en carbono, como la electrólisis, están creciendo rápidamente, pero todavía enfrentan un desafío fundamental, que es el costo de la energía que las alimenta, y esto representa alrededor del 60 y el 80% de ese costo final, que es algo bastante eh, oneroso. Por eso el debate actual no es únicamente tecnológico, sino también energético y económico. Otro punto importante es que el hidrógeno no necesariamente tiene sentido en todos los sectores. Su mayor valor aparece en aplicaciones donde la electrificación directa es difícil, como la producción de acero, fertilizantes, transporte pesado o combustibles sintéticos. En ese contexto,
Es muy probable que el futuro del hidrógeno no dependa de una única tecnología, sino de una combinación de diferentes rutas de producción, adaptadas a los recursos energéticos de cada región. Muy bien, antes de despedirme quiero mostrarles algo interesante. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un evento de los hubs de hidrógeno aquí en Renania del Norte, en Alemania, y tuve la oportunidad de evidenciar en persona el tractocamión impulsado por hidrógeno, desarrollado por la empresa Daimler Trucks. Este es un claro ejemplo real de cómo esta tecnología empieza a llegar al sector de transporte pesado, como se ha visto a lo largo de este episodio. El hidrógeno puede tener un papel importante precisamente en aplicaciones donde la electrificación directa es más difícil, como el transporte a larga distancia. Veamos el video. ¿Qué les ha parecido? Las características de este tractocamión se las compartiré en los comentarios. Bien, ejemplos como este muestran por qué el hidrógeno está siendo considerado como una opción para descarbonizar el transporte pesado. Pero como he reiterado en varias ocasiones en este episodio, el verdadero desafío no es solo usar hidrógeno, sino producirlo de manera competitiva y con bajas emisiones. Y con esto, quiero dejarles una pregunta para reflexionar. Si producir hidrógeno requiere tanta energía eléctrica, ¿por qué no usar esa electricidad directamente en lugar de convertirla primero en hidrógeno? Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio y recuerden, la transición energética no se entiende con eslogan, se entiende con análisis. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.